Cuando aprendes algo nuevo, ya sea un idioma, un deporte o algo que te interese, puede llegar un momento de tu aprendizaje donde te sientas un poco frustrado. Obviamente al inicio todo es nuevo, así que es normal, pero esto puede pasar cuando ya sabes bastante y sientes que no avanzas. Estudias, miras videos, haces ejercicios, practicas tu gramática y aún así tu español parece quedarse en el mismo lugar. Si alguna vez te has sentido así o has pensado, creo que necesito más vocabulario, o quizá mi problema sea la gramática, entonces este video es para ti. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya sabes, en este canal intentamos aprender español real, el español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que visites o que vivas en un país hispanohablante. Y hoy especialmente no te voy a enseñar alguna gramática específica, sino vamos a aprender una forma inteligente de aprender el español. Esto para pasar de un nivel elemental o quizás un intermedio pero bajo a un nivel donde el idioma empieza a fluir solo. Así que aquí te adelanto que no tienes que estudiar 5 o 10 horas al día. Simplemente tienes que estudiar mejor. Entonces, si quieres aprender a cómo avanzar con tu español sin quedarte estancado, empecemos con este video. Voy a empezar diciéndote que a veces aprender mucha gramática no es la solución. Hay estudiantes que han avanzado bastante, saben todas las conjugaciones de los verbos, conocen cómo utilizar correctamente ser y estar, saben el pasado, el futuro, el condicional y aún así no avanzan. En este punto pueden pensar que quizás es un tema de gramática, que necesitan aprender algo más, otro tema más, otra regla gramatical, pero casi nunca es eso. La verdadera dificultad es que todo ese conocimiento está guardado, no está activo. Tu cerebro puede reconocer estas gramáticas si lo ven escrito o quizás si lo escuchan, pero no las recupera con naturalidad cuando necesitas expresarte. Cuando llega el momento de comunicarte, hablar con alguien, no puedes recordar exactamente cómo funcionan. Puedes leer una frase y decir, sí, eso ya lo sé, ya lo conozco. O también escuchar un diálogo y pensar, entiendo todo. Pero cuando te toca hablar, el idioma no aparece solo. Necesitas pensar, traducir, construir la frase y todo este proceso hace que pierdas la fluidez. Y eso no significa que no sepas español. Significa que tu español está en modo observador y no en modo uso. Y aquí viene la parte clave. Este tipo de bloqueos no se resuelve aprendiendo más gramática. La gramática ya está ahí. Lo que tienes que hacer es exponerte más al idioma de manera más constante, ver cómo todas estas estructuras viven en los contextos reales, exponerte tanto a estas frases que tu cerebro deja de analizarlas y pasa a utilizarlas. Entonces, avanzar en el idioma en esta parte no viene de aprender más, sino de ver, escuchar y poner en uso. Y así vas a poder expresarte de forma más natural y fluida. Ahora, veamos otra táctica que puedes utilizar para avanzar en el idioma, que es la lectura. Un método muy poderoso y quizás un poco infravalorado. Así que déjame decirte algo. Si quieres avanzar en tu español, tienes que leer. No para analizar cada palabra, tampoco para traducir todo lo que lees, sino para exponerte al idioma.
Cuando lees en español pasan varias cosas al mismo tiempo. Es vocabulario en contexto, es la gramática en uso sin la explicación, es cómo se conectan las frases y las ideas, y también empiezas a desarrollar cierta intuición. Si quiero mencionar algo más específico, por ejemplo, leyendo un libro de historias, podrás encontrar estructuras como pretérito o el imperfecto, cómo aparecen las preposiciones o, como vimos en videos anteriores, evitar posesivos repetitivos. Y lo más importante, llega un momento en que dejas de pensar que estás leyendo en español. Simplemente lees. Y no necesitas libros difíciles. Necesitas libros con un nivel un poco más alto a tu nivel de español. Hasta aquí te he mencionado 2 formas que puedes utilizar para mejorar tu español. Pero antes de continuar, quiero dejarte una súper recomendación. Te invito a visitar nuestra página web burbujadelespañol.com y suscribirte a la membresía de Burbuja. Vas a acceder a contenido exclusivo que te ayudará a mejorar tu español desde casa. Uno de los beneficios es el acceso a videos donde encontrarás español en contexto. Vamos a ver diálogos de la vida real en diferentes situaciones, por ejemplo, en un supermercado, en el aeropuerto, en el registro civil, hasta una agencia de viajes. Todo esto simplemente siendo parte de miembros de Burbuja del Español. Así que, ¿qué estás esperando? Ahora podemos continuar con el video. Ya vimos que leer es súper importante para avanzar en el español, pero no nos olvidemos de escuchar y escribir. Este es otro hábito que ayuda mucho para avanzar y es la escucha activa. Y en este caso no me refiero a tener un podcast en español mientras estás trabajando, sino a escucharlo realmente. Prestar atención a lo que escuchas. Acá te dejo un ejercicio que podría ayudarte mucho. Por ejemplo, escuchas el extracto de un audio en español, puede ser un podcast, un video, algo de una película, y luego tratas de escribirlo completamente. Escribir exactamente lo que escuchas. No importa si te equivocas. Tampoco importa si tienes que repetir o hacer pausa muchas veces. Cuando haces esto, tu cerebro empieza a reconocer detalles que quizás no habías notado. Por ejemplo, artículos, preposiciones, terminaciones, ritmo, hasta entonación. Si por alguna razón no puedes escribirlo, entonces repítelo en voz alta. Repetir no es algo infantil. Al contrario, es como un entrenamiento muscular del idioma. Y esta podría ser otra razón para que tu español avance y suene más fluido. Ahora, ¿de qué nos sirven todas estas técnicas si es que no hablamos? Muchos estudiantes esperan a hablar bien antes de hablar con alguien. Y esto es algo que definitivamente va a bloquearte. Hablar español no significa demostrar conocimiento. Significa entrenar tu fluidez. Esto va a sonar un poco raro, pero un ejercicio muy efectivo para mejorar esto es hablar solo al menos una vez al día por 5 minutos. Sí, hablar contigo mismo. No prepares nada, no escribas antes, solo habla. Puedes hablar de lo que hiciste hoy, lo que vas a hacer mañana si quieres practicar el futuro, comentar una serie que estás viendo, quizás algo que te gusta o algo que te preocupa. Con el tiempo tu cerebro aprende a formular oraciones directamente en español. Ya no tienes que pensarlo en tu propio idioma y traducir. Y por último podemos repetir la gramática, pero de forma inteligente. La gramática no desaparece cuando avanzas de nivel en el idioma. Sigue siendo importante, pero cambia un poco su función. Al inicio, la gramática se aprende
para saber cómo funciona el idioma. Pero mientras vas avanzando, te vas dando cuenta que te sirve mucho para automatizar. En este punto, la gramática tiene que moverse sola, entrar y salir de ti sin ningún esfuerzo. Y por eso hablamos de practicar la gramática en movimiento. Aquí la idea es simple. Tomas una gramática que conozcas, puede ser algún tiempo verbal, una forma, una construcción, y la pasas directamente a la vida real, a un contexto cotidiano. Por ejemplo, si eliges el tiempo presente, no conjugas los verbos con todos los pronombres. Simplemente puedes hablar de lo que haces hoy, ahora. Puedes decir cosas como trabajo desde casa, no trabajo los fines de semana, trabajo mucho esta semana. Cuando haces esto, la gramática deja de ser teoría y se convierte en un reflejo. Entonces pasa de los libros a tu boca. Y esto es muy importante porque la clave no es aprenderte solo la gramática, sino poder usarla mientras piensas qué quieres decir. Y esos son mis consejos que quiero compartir contigo para que avances en tu español si es que en algún momento te sentiste estancado. Ahora también quiero saber qué piensas tú. Te voy a dejar algunas preguntas para que me respondas en la cajita de comentarios. La primera pregunta dice: ¿lees algo en español actualmente? Si estás leyendo, ¿qué estás leyendo? Siguiente pregunta: ¿escuchas español todos los días o solo a veces? Y la última pregunta es: ¿qué te bloquea más cuando intentas hablar español? ¿La gramática, el vocabulario, quizás solo miedo? Ya sabes que puedes dejar tus respuestas abajo porque vamos a leerlas todas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta clase? Avanzar en español no es estudiar más, sino saber cómo utilizar este tiempo. Cuando alineas tus hábitos de la misma forma que funciona el cerebro, el idioma deja de sentirse pesado y puede formar parte de tu vida, de tu día a día. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube para ser el primero en ver un video nuevo. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar artículos en español, clases personalizadas con nuestros profes. Puedes suscribirte a nuestro newsletter para recibir material exclusivo cada semana y por supuesto ser parte de miembros. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.